Bienvenidos a Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, un espacio dirigido por el psicólogo Jorge Campos Aguilera, donde invitamos a profesionales de la salud mental para discutir temas cruciales que impactan nuestra vida diaria. Este es el podcast que te informa sobre los temas más importantes en psicología y salud mental, siempre con una orientación clara y respaldada por la ciencia. Empecemos. Listo, Sergio. ¿Listo? Ya estamos. Ya estamos, Sergio. Pues damos la bienvenida. Lo voy a grabar, Sergio. Este podcast va a ser grabado. Ok. Sí. Y pues bueno, una vez más, a todos los que nos escuchan y nos ven por las redes sociales eh, de este podcast titulado Hablando de Psicología y Salud Mental. Que pues bueno, en este episodio que ya es el número 9, tenemos a un gran invitado que nos va a hablar sobre un tema muy importante dentro de las terapias, pues denominadas, ¿no? Que también ahorita nos va a explicar, denominadas de la tercera generación o de terapias contextuales, en fin, hay tanto que se escucha, pero con más claridad nos lo va a dar a entender. Eh, Él es el psicólogo Sergio Paz Watson y me voy a permitir dar una breve reseña curricular de su trayectoria, ya que es bastante. Y bueno, él es psicólogo clínico, tiene un doctorado en psicología clínica por la Universidad de Guayaquil, en Ecuador. Tiene un entrenamiento intensivo en terapia dialéctica conductual impartido por The Lincoln Institute Driver Teacher, TECH, perdón. Formación en terapia dialéctica comportamental por la Universidad Nacional de Luján. Programa de adaptación dialéctica, también por terapia dialéctica Verbal for Substance of Disorders, impartido igualmente por Lincoln Institute Behavioral TH. Y tiene, bueno, entrenamiento intensivo en terapia dialéctica comportamental por Monterrey, en Monterrey, México. Por acá anduviste en el país, Sergio. Ujú. eh, Coordinador de psicología en el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Y también, pues, profesor asociado en el Diplomado Fundamentos de Terapia Dialéctica Conductual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, entre otras cosas que también estoy enterado que te has preparado, Sergio, yo te he visto muy activo en este modelo que lo estás llevando a cabo por muchos años allá en tu país, pero también en Latinoamérica. Entonces, pues bienvenido, Sergio, a este podcast. Eh, es una iniciativa que nació con el interés de informar a nuestra comunidad en general sobre el temas de psicología, quitando estigmas, mitos y ubicando realmente lo que es la psicología y lo que no es y lo que sí es, entre otros temas de interés importantes a la comunidad, tanto al público en general como también a profesionales dentro de la salud de la psicología, ¿no? Y pues bueno, este tema, pues es algo, y yo te lo comento, aquí en México ha estado mucho en boca de todos, ¿no? Y como bien decías ahorita antes de iniciar, em, hay falta de más capacitación, de más práctica, y que prácticamente pues es un método nuevo, se podría decir, ochentas por ahí. Ujú. Eh, y pues bueno, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? Antes que nada, pues también agradecerte la aceptación de esta invitación, Sergio. Para mí es un placer, Jorge, colaborar contigo
y todo lo que sume y todo lo que multiplique para dar una orientación y un direccionamiento oportuno y pertinente a la población, siempre vas a contar con este colaborador. Muchas Eh, gracias. es interesante que desde esa perspectiva, los problemas psicológicos, los problemas conductuales, típicamente son conceptualizados por la sociedad de una manera muy sobresimplificada. Los define como cuestiones que son susceptibles de ser superadas a base de echarle ganas, a base de fuerza de voluntad, a base de fuerza de carácter, a base de actitud mental positiva. Y ese tipo de mensajes, que no me quepa la más mínima duda que vienen desde las buenas intenciones, lastimosamente tienen un efecto contraproducente en la población que requiere un servicio especializado de salud psicológica, de salud mental, el término que uno le quiera dar. Porque las personas inevitablemente siempre nos estamos comparando y este tipo de mensajes, este tipo de comunicaciones, tiene el impacto de provocar culpa, vergüenza y rabia. Lo interesante es que las tres emociones antes mencionadas están en la base de todas las conductas impulsivas. Claro, Y lo inquietante y perturbador es que la emoción de la vergüenza es la que correlaciona más con conductas suicidas. sí es. Y eso es lo que nace, ¿no? Este modelo de la dialéctica conductual nace con este interés, ¿no? De trabajar estas conductas, estos pensamientos irracionales, confusos, que generan precisamente estas emociones, como comentas, eh, y que de ahí nace este interés, ¿no? De trabajar, tengo entendido, con el trastorno límite de la personalidad. Exactamente. Entonces, estas emociones de culpa, vergüenza y rabia lo que hacen es que las personas más necesitadas de atención sean las más renuentes de buscar ayuda de una manera apropiada, oportuna y pertinente. O sea, es la población que más ayuda requiere y es la que menos probabilidad tiene de recibirla. Así es. Sí, y es justo ahí donde vienen a veces también la resistencia a ciertos cambios. eh, Sin embargo, este modelo es como muy humano, ¿no? Porque tiene fundamentos incluso por aquí del budismo zen, Exacto. del humanismo. Ujú. eh, y cómo se van interlazando eh, pues estas estrategias y técnicas, ¿no? Del humanismo para generar precisamente esa conexión interna emocional para el cambio, ¿no? De estas personas que quieren un cambio. O sea, la idea que plantea el modelo es que no es que las personas no quieren cambiar, no es que las personas de una manera voluntaria y deliberada están tratando de llamar la atención o de manipular. Ese Exacto. tipo de lecturas peyorativas obviamente terminan complicando el problema. Y en esa línea, la claridad, la precisión y particularmente la compasión es la marca registrada de DBT, la terapia dialéctica conductual. O sea, que descansa en la perspectiva de que hay un déficit de habilidades que dificultan, que obstaculizan que la persona pueda
alcanzar y construir una calidad de vida matizada por la dignidad. Ah, Entonces, ese déficit de habilidades normalmente está relacionado con habilidades para regular emociones, para tolerar el malestar, la frustración, las decepciones, las desilusiones, los reveses, habilidades de efectividad interpersonal y una habilidad que hoy por hoy está en boga y que uno le escucha por todos lados, que son las habilidades de mindfulness o habilidades de atención plena. ah, Entonces, la idea del enfoque es desarrollar estas habilidades de regulación emocional. Lo que plantea la teoría es que en la medida en que la persona logre regular estas emociones que están abrumando a la persona, agobiándola, que la tienen desbordada, colapsada, sí. quebrada emocionalmente, en la medida en que logre desarrollar estas habilidades, va a estar en una mejor posición para poder resolver los problemas de la vida, Así en es. términos generales. Y en esa línea, DBT plantea de manera transversal que la mayoría de los problemas psicológicos descansan en estos dos déficits. Un déficit en la habilidad de regular y tolerar emociones dolorosas, desagradables, difíciles, unido a un déficit en las habilidades de solución de problemas. Así es. Interesante, ¿no? Y creo que es cuando le llamamos también a la capacidad de desarrollar habilidades, ¿no? Precisamente, Exactamente. tanto emocionales, cognitivas e incluso pues sociales, dependiendo los casos, ¿Mm? ¿no? Pero veo que comentabas algo muy interesante que es la parte de la compasión. Ajá. Es O interesante. sea, o sea, lo que plantea la compasión es la premisa de que uno hace lo mejor que puede con los recursos que dispone y lo que el contexto te posibilita. Así es. O sea, partiendo de esta premisa, hace que uno tenga una actitud de empatía y Ujú. de sensibilidad frente al sufrimiento humano. Así es. Va más allá de la clásica empatía como psicoterapeutas, ¿no? Es como esta meta empatía, ¿no? Llegar a sentir, a estar comprometidos con la situación y el caso de la persona que está con nosotros, ¿no? Que busca que llega para buscar una solución. Y eso es algo muy interesante porque eso es lo que hace también la diferencia, como comentas, ¿no? De como psicoterapeutas, hasta dónde te vas a comprometer para apoyar, ¿no? Sin A- embargo, disculpa que te interrumpa, Jorge, antes Sí. de llegar a las soluciones, lo que plantea DBT es que las principales dificultades que tienen los clínicos para incorporar este tipo de metodologías son dos. La primera, que el propio terapeuta aprenda a regular sus propias emociones, porque Exacto, con mucha frecuencia uno no nota cuando uno está en mente emocional. O claro, sea, a claro. mí la persona que me da retroalimentación clara, precisa y exacta de mi estado emocional es mi esposa. O sea, yo creo que estoy, pero Sí, lúcido, claro, claro. em, naranjas, no has notado que ha subido el tono de voz, Ajá. tienes el ceño fruncido, estás en una actitud corporal cerrada, así que a mí no me vas a decir que todo está bien. Sí, exacto, exacto. Son nuestros espejos, ¿no?
Oye, y fíjate, algo importantísimo que acabas de comentar, que es algo que yo hago mucha referencia en este espacio, pues como psicoterapeutas, como psicólogos, tenemos que trabajar nuestras situaciones. Siempre lo comento, hay que estar al pendiente propiamente de nuestra salud mental para poder ejercer precisamente bien una praxis, ¿no? Y de igual manera, ¿no? A los estudiantes que están cursando esta carrera de psicología, pues la importancia también de que ellos empiecen a trabajar sus situaciones de vida, estando en este proceso de estudiantes, por supuesto, para ir entendiendo de mejor manera el compromiso y la responsabilidad, ¿no? Del trabajo psicoterapéutico. Y ya siendo terapeutas, psicoterapeutas, pues con más razón como lo comentas, ¿no? Y yo creo que es en cualquier otro método, ¿no? Y modelo de psicoterapia. Yo creo que como psicólogos, psicoterapeutas, debemos estar en esa iniciativa, ¿no? Al cuidado personal. Y la otra variable que mencionaba Marcia Linehan, la creadora de este modelo, Ujú. era de que además de las dificultades que los terapeutas tenemos para regular las propias emociones, había algo bien interesante en términos de comunicación. Ok, Ella planteaba que los principales problemas en la clínica se debían a problemas en la evaluación y en la valoración. Y aterrizándolo a un diálogo coloquial, es esa marcada tendencia que tenemos todos nosotros a asumir, a suponer lo que la otra persona está pensando, sintiendo o qué la está motivando, cuál es la intención que tiene al desarrollar una determinada conducta. claro, claro. Sí, y es como una trampa, ¿no? Muy, Muy sutil, muy muy sutil. suave, Sí. muy insidiosa a la vez. Claro, y creo que es por esta parte que tanto nos enseñan en la profesión como estudiantes, las situaciones interpretativas, ¿no? Ujú, Cómo estar todo el tiempo interpretando, ¿no? Yo creo que como este ejemplo chusco que voy a dar, ¿no? Es cuando estamos estudiando psicología y nuestros conocidos, incluyendo familia, a ver, dime, ¿qué estoy pensando? O dime qué estoy ujú. cosa, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es también quitarnos estos malos hábitos, ¿no? Dentro de un tema ya de la psicoterapia, ¿no? Y poner mucha atención, precisamente como comentas, quitar estos supuestos, ¿no? Y preguntar, nunca afirmar, siempre preguntar, desarrollar esa actitud de curiosidad y de interés auténtico, genuino por conocer eh, al otro. Claro, claro. En tu experiencia, Sergio, ¿cuáles son los casos que más has tenido como de apertura para poder aplicar el modelo? Donde tú te hayas dado cuenta que ha sido muy funcional. O sea, es interesante porque lo que a mí me llevó a la DBT fue precisamente el abordaje de pacientes con trastornos por consumo de sustancias. Allá. Yo, cuando los dinosaurios paseaban por el mundo, era el coordinador terapéutico de la unidad de conductas adictivas, que en ese tiempo era la unidad más importante de tratamiento en el país, y me encontré con la novedad de que a pesar de todo el esfuerzo y toda la dedicación y toda la implementación que estaba respaldada por la terapia cognitiva conductual, no era efectiva para todos los pacientes Claro, y habían muchos problemas de resistencia, habían muchos problemas
de impases terapéuticos entre ujú, los tratantes. Entonces, eso hizo que empezara a indagar en la bibliografía y estamos hablando aproximadamente esto en el año 2000. Y ahí fue que encontré a la DBT. Y en el claro, año 2005 tuvimos la oportunidad de asistir al Congreso Mundial de Trastornos de Personalidad y Adicciones que se llevó a cabo en Buenos Aires y estuvo presente Marshall Linehan y ahí tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento ya más personal y también habían otras figuras como John Gunderson, Otto Kerber, o sea, estaba también toda la gente que trabajaba en terapia cognitiva, en trastornos de la personalidad, que en este momento no sí, recuerdo, estaba Jeffrey Young, o sea, todos los referentes, o sea, fue un auténtico orgasmo sí, intelectual me estar en imagino, ese congreso, o sea, y a sí, partir de ahí empezamos a hacer aproximaciones, empezamos a hacer grupos de estudios y de a poco fuimos a través de ensayo y error claro, practicando hasta que posteriormente ya hace unos 8 años, 10 años aproximadamente que se dio, 10 años creo, que se dio el primer intensivo de DBT que fue desarrollado por la Fundación Foro, que ok, ahora es conocido como DBT Iberoamérica, bien, y estuvimos en esa primera formación. excelente, Y al mismo tiempo, la formación que tuvimos fue con Andrei Ivanov y Tony Dibuso, que eran los americanos. sí, Sin embargo, siempre a mí me ha quedado la cuestión de que sí existe una discrepancia entre la cultura anglosajona y la cultura latina. claro, Entonces, cuando tú hablabas de Monterrey, sí, eh, no recuerdo en este año, fue el año de la pandemia, ok, fue que decidimos hacer otro intensivo en DBT, pero con terapeutas latinoamericanos. En este caso, el doctor Michel Reyes Ortega y el doctor Juan Pablo Bogiano, que fue uno de los autores del primer libro sobre DBT en castellano. ok, Y con respecto a los tratamientos más desafiantes, siguen en los primeros lugares pacientes con abuso de sustancias que presentan concomitantemente diagnóstico de trastornos de personalidad claro, y últimamente la incidencia y la prevalencia de pacientes con historia de trauma complejo es una cruda y cruel realidad que sí, implica y que conlleva que uno tenga que desarrollar habilidades para poder cubrir esta población que lastimosamente todo el mundo le tiene temor, sí. fundamentalmente por las consecuencias legales, más que todo cuando son menores de edad que éstas conllevan. Claro, todo lo que implica, ¿no? Ujú, El afrontar a la familia, a los agresores y, bueno, todo lo que se genera. Y fíjate, comentas algo bien importante y justo, el caso de trastornos por consumo de sustancias, sí, pues es una situación muy compleja que genera, como bien comentas, pues trastornos, duales, ¿no? ujú, Y cómo se va generando toda una situación muy clínica y compleja, ¿no? Y ahí también lo que comentabas, pues bueno, siempre esta parte de la TCC, ¿no? El terapia cognitiva conductual, sí, funcional, como cualquier otro modelo. Sin embargo, comentabas, de repente, yo lo he notado también en la práctica, que llega un punto donde sí, todo muy cognitivo, ya me di ujú, cuenta, ya me programé,
pero ¿qué hago con lo de aquí, no? Ujú, Entonces, es ahí donde entra este modelo que es lo que estoy entendiendo muy acertado, ¿no? Cómo trabajar ese contacto interior, que sabemos que hablando, por ejemplo, del consumo de sustancias, pues el consumo no es el problema, ¿no? Es que lo ujú, llevó ahí y es desde adentro. Entonces, desde estas estrategias y técnicas de mindfulness, del contacto con nuestro self, con esta parte emocional, identificar, desarrollar, como bien decías, estas capacidades, eh, creo también como por ahí esta inteligencia emocional, ¿no? ujú. Para poder generar el cambio desde adentro, ¿no? Y adicionalmente hay una habilidad que se resalta bastante en los modelos contextuales, Ujú. que es esta sensibilidad al contexto. Ya, ok, El detalle es de que el mindfulness apunta a que uno esté en contacto con el momento presente, aprender a observar, describir, participar, haciendo una cosa a la vez, sin juzgar y siendo efectivo. O ah, sea, la teoría es linda. El desafío y el reto es aprender a estar conectado con el momento presente cuando el momento presente siempre está cambiando, claro, siempre está mutando, siempre se está transformando y aprender a fluir con los eventos de una manera que sea efectiva, eso ya es otro cantar. sí, 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 exactamente, ¿no? Sergio, lo dices muy bien porque ya el librito, el manualito, pues sí, está muy padre y ya llevarlo a la acción es eso ahí es donde está la tarea de La nosotros. experticia, Exacto, ahí está radica la así es, experticia, así porque es, el conocimiento está, la información está. claro, El desafío y el reto es cómo aterrizar a la práctica clínica claro. ese bagaje y traducirlo en intervenciones que sean efectivas, eficaces y eficientes. Así es. Y esta parte también es importante lo decías al inicio, la creatividad, ¿no? Ujú. La creatividad de uno como psicoterapeuta de no perder el objetivo y en base a ese objetivo y tu creatividad, cómo llevar con la expertise a un buen puerto al paciente, ¿no? Ahí viene una dificultad, que es lo que dice la data científica hasta el momento, Ujú. es que abordar esta población requiere estilos, estilos terapéuticos activos y directivos. Sí, Terapeutas pasivos y poco directivos son inefectivos para así, abordar de una manera apropiada a esta población. Y claro, eso es algo que uno tiene que modelar y moldear a los nuevos profesionales. así es. Sí, y yo hago siempre este comentario a estudiantes en universidades donde he estado dando algunas asignaturas y siempre les comento esta parte de que, como bien dices, cada terapeuta Ujú. tiene un perfil a una población determinada. Entonces, que se enfoquen en ese perfil, lo desarrollen, lo potencialicen y precisamente van a ser unos grandes interventores, ¿no? En esas áreas en específico. Pero sí, si no tenemos estas capacidades, como bien comentas, pues bueno, ahí vienen que se nos comen, ¿no? Los casos. Bien, Sergio, y para la población en general, la ansiedad, la depresión, que es nuestro diario, vivir en la comunidad. Vivir. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ayudar la DBT? Eh, con respecto a la ansiedad,
lo que plantea la literatura científica es aprender a desarrollar mayores habilidades para tolerar la incertidumbre. Así es. O sea, Sí, lastimosamente el cerebro siempre está buscando certezas, confianzas, seguridades, pero es una confianza ilusoria. sí, En un mundo, por ejemplo, la crisis que estamos viviendo aquí en el país, de crisis energética, 14 horas de apagones, sí, crisis de inseguridad. Hoy por hoy el país se ha convertido en uno de los más inseguros de toda América Latina. claro. Crisis económica. O sea, la cuestión aquí es empezar a enseñar a la población a discriminar entre lo que es un problema versus lo que es una realidad, Así, versus lo que es un hecho. claro. Es cuestiones que uno da por supuesto, pero la gran mayoría no lo tiene. O sea, Así un es. problema por definición es todo aquello que tiene una solución. Así es. Sin embargo, aquí vienen los matices, las sutilezas y el nivel de detalle. Una determinada situación problemática puede tener una solución. Sin Claro. embargo, hay que discriminar si esa solución está bajo mi control, Así, está bajo mi poder, porque si la respuesta es negativa, deja de ser un problema y se convierte en una realidad, en un hecho que uno tiene que aprender a gestionar. claro, claro. Sí, justo, justo, Sergio. Y bueno, para ir finalizando, Sergio, se nos fue el tiempo. Eh, de nuevo, quiero agradecerte tu disposición. Yo sé que allá en Ecuador ahorita ya es tarde, pero ¿Mm? gracias por este apoyo a este espacio para la comunidad que nos escucha, que nos observa en las plataformas. ¿Y algún mensaje que quieras darnos, dónde te pueden localizar en tus redes sociales para que estén al pendiente de, veo que siempre estás eh, promoviendo este modelo, algún dato para que se comuniquen contigo, que quienes profesionales de la psicología que estén interesados, de igual manera, pues gente que le interese el modelo para trabajarlo, pues algún dato que nos puedas dar, O Sergio. sea, el centro que trabajo a nivel particular es PIAC, Ok. PIAC, SA, nos pueden ubicar, y también a través del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Muy bien. Estamos casualmente eh, la próxima semana vamos a estar también dando un máster clínico sobre la importancia de cómo formular casos clínicos basados en la evidencia científica a través de la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación de Conducta, ALAMOC. Muy Entonces, va a ser una excelente. oportunidad bien interesante para seguir desarrollando habilidades porque los problemas que presentan nuestros pacientes cada vez se vuelven más sofisticados y Sí, requieren, exigen y demandan de parte del terapeuta también habilidades claro. más desarrolladas. Así. Así que, Jorge, ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Cuentas con este servidor. Guardo un profundo y especial cariño a la Ciudad de México, a todos los mexicanos. Les deseo lo mejor para todos ustedes. Un fuerte abrazo a la distancia, hermano. Gracias, gracias, Sergio. Igualmente agradecido contigo, haberte conocido en aquellos congresos en Lima, Ujú. haber coincidido contigo, tu aprendizaje, tus experiencias, y por ello no dudé en localizarte para estos espacios
y gracias por tu apertura en unas nuevas emisiones. Claro que te voy a estar dando latita. Muchas gracias y un abrazo. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y bien, a todos los que nos están escuchando, observando, viendo en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, pues tuvimos la grata presencia de nuestro colega Sergio Paz Watson, una gran figura, un gran ícono actual dentro de Latinoamérica en el tema de la terapia dialéctica conductual. Eh, Ahí están sus datos, yo voy a estarlo subiendo ahí en el Facebook y en las redes sociales para que se puedan comunicar con él si están interesados en algún tema determinado con este tema, con el modelo, perdón, de terapia dialéctica. Recuerden suscribirse, este video lo vamos a estar subiendo en un momento a la plataforma YouTube, hablando de psicología y salud mental, en Spotify, hablando de psicología y salud mental, y por mi red social de Facebook, hablando de psicología y salud mental podcast, y mi Facebook personal, psicólogo Jorge Campos, em, ahí, o George Fight, también me pueden encontrar. Ahí voy a estar subiendo esta presentación, este video, esta entrevista, y pues suscríbanse, hagan sus comentarios. Recuerden que todo también es parte del interés de ustedes. Cualquier tema que estén interesados, recuerden apuntarlo, subirlo aquí a las redes sociales ya mencionadas para poderles dar seguimiento. Gracias por estarnos escuchando y suscríbanse en YouTube para poder seguir subiendo contenido. Recordemos que también es importante, el objetivo de este podcast es la información, la sensibilización y psicoeducación del tema de la psicología, con evidencia. Bueno, nos vemos en un episodio próximo. Estaré subiendo la información de nuestro próximo invitado y el tema. Les agradezco mucho que nos estén siguiendo y vamos a estar al pendiente con los siguientes episodios. Gracias y que tengan buena noche. Gracias por escuchar Hablando de Psicología y Salud Mental con Evidencia, guiado por el psicólogo Jorge Campos Aguilera. Esperamos que la orientación brindada por nuestros profesionales invitados te haya sido útil. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y compártelo para que más personas tengan acceso a información confiable sobre salud mental. Hasta el próximo episodio.